¿Qué pasó en Bolivia? Bueno, ¿qué pasó en Bolivia? En Bolivia, en realidad, el contexto de conflicto viene hace bastante tiempo Ujú. y se ha agravado con esta cuestión de el conflicto político interno del MAS allí en Bolivia, donde el actual presidente Arce tiene diferencias políticas con Evo Morales. Evo Morales ha sido muy crítico en los últimos tiempos del gobierno de Arce. Yo creo que también tiene que ver con disputas por el poder. Evo Morales quiere volver a ser presidente de Bolivia. Arce tiene sus propios planes, digamos, que no lo incluyen Que no lo incluyen. a Evo Morales. Entonces, ahí hay una cuestión importante. Y yo digo, la solución es política y judicial, digamos. ¿Por qué judicial? Porque también es la ley quien tiene que decir si Evo Morales puede ser candidato a presidente o no puede ser, qué es lo que dice la Constitución, cómo se puede leer eso, cómo se puede interpretar. Es la justicia. Es decir, Bolivia tiene sus propios elementos y herramientas como para poder salir de una crisis política. Y no tiene por qué ser las Fuerzas Armadas quienes se arroguen el derecho de controlar y entender y expresar el ser boliviano. Claro. Pero esto tiene que ver con la historia propia de América Latina, en donde las Fuerzas Armadas fueron quienes llevaron adelante la liberación del Imperio Español, y hay una tradición en la cual es el ejército, y después también podríamos sumar la iglesia, quienes se pusieron en el lugar de custodios de la nación, de la patria, ¿no? En Argentina, a partir del 83 cambió esta situación, en donde el ejército y las Fuerzas Armadas en general se retiraron de ese lugar. Y un poquito hasta, digamos, 91 estuvieron bastante presentes. Bueno, por eso te digo que a partir del 86, del 83, no es en el 83 exactamente con un corte y una quebrada. Sí. A partir del 83 es cierto lo que decís, Claro. las sazonadas que hubo después, la cuestión, cómo lo cuestionaron a Alfonsín y los primeros momentos de Menem también y demás. Pero es como que ha quedado un poco más lejos en este país esa cuestión. En Bolivia parece que no. Las declaraciones del mismo Zúñiga unos días anterior al levantamiento, Sí, el domingo. en contra de Evo Morales y decir este señor no puede ser más el presidente de Bolivia. No, y aparte diciendo esto de que, ¿y qué va a hacer usted? Y el ejército es el brazo armado del pueblo. Claro. O sea, se autoarrogaba, no que va a Se recibir... autorrogaba, sí, Claro. sí, se arrogaba ese derecho y esa posibilidad. Y también, fíjate que decía, yo vengo a encarnar la nueva democracia, la verdadera democracia. Claro, claro, claro. Y ahora va a haber un cambio de gabinete. Es Sí. decir, cuando se cuestionaban, ¿es un intento de golpe de Estado o no? Bueno, es un intento de desestabilización. Sí, eso sí. Si él pretendía reemplazar a Arce o solamente el gabinete, no lo sabemos. Claro, porque él dice, va a haber un nuevo gabinete, no dice va a haber nuevo Imagínate gobierno. que el presidente no elige el gabinete, lo elijo yo. Claro, pero él sigue siendo presidente. También te elijo a vos como presidente. Exactamente. Entonces, evidentemente sí lo es. Después, las cuestiones conspirativas, si lo que dijo él después que había hecho un arreglo con el presidente, pero es una estupidez. Sinceramente, yo me iba a parece una preguntar estupidez. sobre eso porque, bueno, Porque la conspiranoia y Twitter van de la mano. Supongamos que Ojo. sí, supongamos que es Ojo ahí. cierto, supongamos que es cierto. Sí. Un general se presta para eso, ¿para qué? Para ir preso. Sí, si es que le sale mal. Ahora, Si sale bien, también. porque Es decir, yo lo que lo escuché, no a Evo Morales directamente, Evo Morales después, digamos, de llamar al pueblo y después de decir que no vayan a la Plaza Murillo, los que salieron son personas importantes que, digamos, laderos de Evo Morales a decir que consideraban que se había producido un autogolpe y que estaba inmerso en la interna que tenían fíjate, dentro del partido, ¿no? Del MAS. Sí, pero fíjate vos que siendo una persona, el general que había dicho esto de Evo Morales, termina preso. Segundo, ¿qué pasa si otras facciones del ejército que no estaban en el acuerdo reaccionan y se pliegan al golpe ficticio? Es decir, no puede ser un acuerdo entre dos personas. Tiene que ser un acuerdo mucho más grande y eso no se puede tapar. Es decir, ¿cuántos generales tienen que estar sabiendo que en realidad esto es de mentirita?
Claro, yo también, ¿Cuántos? Claro, sí, porque aparte 10, 15 general, no lo sé, que se cuestiona 8. también es que llegaron, digamos, bajaron en un camino que lleva horas, sin ser siquiera detectados por la inteligencia del gobierno, ¿no? Incluso por la policía de custodia del presidente, ¿no? Pero también está, y yo lo he citado acá como algo que hemos charlado, que vos me hiciste ver esto que no lo había tenido en cuenta, y es esa foto importante de Arce con Putin hablando sobre la posibilidad de procesar el litio de Bolivia. Exactamente, el 6 de El 6 de junio junio. es esa foto. El 6 de junio estuvo en el foro de San Petersburgo, estuvo Arce, y con motivo de esto se firmaron varios acuerdos, y uno es la explotación y la fabricación de baterías de litio en Bolivia junto con Rusia. Eso fue el 6 de junio. Y el 26 tenemos esto. Algunos hablan Ahí está la de foto que hay, está mostrando, sí, bueno, gracias Belén, Sí. la verdad que fantástico Belén como siempre. Ahí tenemos la foto, lo que pueden verla, se ve los acuerdos de Arce con Rusia. Y después que una foto para esta etapa es muy fuerte. es muy fuerte, Muy por fuerte. supuesto que es muy fuerte. Sí. Y además con el avance de Estados Unidos en América Latina en general y en Sudamérica en particular, a través de Laura Richardson, que es la jefa del Comando Sur, a través de las distintas embajadas, A partir de Milei. a partir de Milei, de Noboa y de varios gobiernos que son favorables. Y fíjate vos que fueron los que más tardaron en condenar el golpe algo, sí. o el intento de desestabilización, fueron los que más tardaron en hacerlo. En Argentina se demoraron horas. A ver, en Argentina, y esto te quiero preguntar porque está bien que hay una nueva modalidad, que es el Twitter, ¿no? Porque parece que no son ni declaraciones ni comunicados de prensa, sino que es el Twitter personal de la canciller Diana Mondino, quien minutos después de que el ejército abandonara la plaza, ella tuitea que no se negocia. No hay ninguna referencia ni de Milei, ni de nadie más. Yo estuve en el momento que se sucedían las cosas permanentemente chequeando la cuenta de Twitter o de la oficina de tanto de Cancillería como de Javier Milei como de Mondino. No pasó absolutamente nada hasta el momento que vos estás explicando bien, que es cuando terminó todo. Mondino tiró un mensaje que, o sea, me parece que las cuestiones no son así, porque la democracia se defiende, no importa el insigno político que tenga. Es decir, bueno, un reflejo es. Milei es presidente, pueden gustarle algo a unos sí, otros no, tiene que cumplir con las cuestiones democráticas. Que la Constitución le manda, tiene que cumplir con eso. Tenemos que defender la institucionalidad de la Argentina, pero también la institucionalidad de los otros países. Que es prácticamente más o menos lo mismo, porque estamos hablando de una región en la cual se suceden esto, y yo estaba pensando la otra vez, es muy loco, ¿no? Porque por ahí hay cosas que hay que agradecerle, entre comillas, a Menem, con respecto al ejército, de haberlo desfinanciado y un montón de cosas que a partir de ahí pierde en Argentina la fuerza que tenía de ser hasta un partido de brazo armado. Sí. Pero si te fijas, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil, todo el ejército sigue teniendo muchísima importancia en la política diaria. Claro, sí, ¿no? Sí. O sea, Colombia también. Sí. Y Colombia sobre todo. Fíjate que también en Estados Unidos no se condenó tampoco. En Estados Unidos hubo el Departamento de Estado, lo que dijo es que se llamaba a la paz, a la cordura, eso, llamaba a la pacificación, digamos, de Bolivia. Pero no se decía en ningún momento condenamos cualquier intento o probable intento de golpe de Estado. Incluso habló de movimientos irregulares de fuerzas del ejército. Sí, lo que primero dijo Arce en realidad. No, movimientos irregulares puede ser que, que salieron de la casa y no avisaron. Claro. Te mandaron un mensaje y no lo viste, Benito. Sí, es verdad, ¿viste? Eso por no tener el celular en la mano. A Arce le pasó eso. Le quedó arriba el mensaje. Una de las cosas que me sorprendió tontas, ¿no? Pero en las imágenes que se veían, era un Palacio del Quemado ahí en la Plaza Miraflores, totalmente sin vallas. Como si fuese y me hacía acordar que antes en la Argentina era así. Claro. ¿Cuántas cosas pasaron, no? Y eso que tienen ese tipo de ejército. Las tanquetas te digo que no eran
Muy para enfrentar a un ejército de Chile o de... Se le quedó tuvo un problema en la rueda, Sí, inclusive. sí. Esto es cierto, no estoy... Y le erró la puerta primero. Sí, le erró la puerta. Sí. Se la metió contra... Dice que son edificios bien hechos. Sí, sí. Porque sí. se rompió la tanqueta, pero ni se movió el edificio. Claro, no. Pero, y esto me quedé pensando en lo que decías de la desfinanciación de las Fuerzas Armadas en la época de Sí. Menem. En realidad, también esa es una instrucción de Estados Unidos. O sea, Bien. a veces tiene el mito de que los zurdos o los comunistas son quienes desfinancian el ejército, y en realidad no es así. En realidad lo que hicieron los demás gobiernos es no poner un peso, pero quienes tienen la doctrina de convertir al ejército en un estado gendarme, es decir, en lo que debería ser gendarmería, de un Sí. custodio interno, combate a las drogas y demás, la doctrina de Washington, digamos, de Estados Unidos, quien no quiere que los países de América Latina tengan unas fuerzas armadas realmente importantes, sino que te conforman con 2 o 3 aviones y después se lo sugieren que se dedique las Fuerzas Armadas al control de la seguridad interna, ante protestas y ante el narcotráfico. Eso es lo que sugiere, entre comillas, u ordena desde Washington. Y lo que hablabas, y concatenando las cuestiones respecto de el debate de Estados Unidos, que decías, no solamente le importa a Estados Unidos, sino que el debate le importa a todo el mundo, porque es el principal actor internacional. También es lo que desde Washington se va a pergeñar en cuanto a política exterior de Estados Unidos, va a ser seguida automáticamente por Milei. Entonces, obviamente que tenemos que estar nosotros atentos a lo que está pasando ahí, porque aquí va a ser el reflejo de lo que pasa allí. Que no quiere decir que vaya a ser lo mismo, porque un globalista, digamos, en Estados Unidos es un vendepatria, por así decirlo. Sí. O sea, Trump, cuando uno lo escuchaba ayer a Trump, y encima tratando prácticamente de payaso que va a mendigar a Estados Unidos y se lleva plata. Habla de Zelensky. Zelensky, sí. ¿no? Y uno dice, bueno, pero es el abrazador número 1 de Milei. Claro. ¿No? Ahora hay que ver cuando cambie el signo político en Estados Unidos y sea presidente Trump. Yo no lo doy por cerrado, porque en política no se puede dar por cerrado nada, ni siquiera una hora antes de que se vote. Pasan cosas. Pasan cosas en el medio, ya lo dijo Mauricio. Pero digo, todo apunta a que el ganador va a ser Donald Trump. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque evidentemente la política exterior de Estados Unidos va a cambiar radicalmente con respecto, al menos con el tema de Ucrania. Entonces, ¿qué va a pasar con Milei? Milei dijo una vez, cuando le preguntaban sobre sus alianzas políticas en Estados Unidos, porque se abrazaba con Trump, pero después tenía que ir a negociar con el gobierno de Biden. Entonces decía, mi alianza es con Washington, no es con Trump, ni con Biden, ni con Obama, ni con Kennedy, ni con nadie, es con Washington, es decir, es con Estados Unidos. Ahora, es clarísimo eso, ¿no? Ahí sí que estábamos hablando también es elegir realmente un bando. Creo que que hablábamos hoy con Juan y Wolf, que de alguna manera no sé si error decir, pero lo que podía ser un polo de 3, Rusia, China y Estados Unidos, hoy también gracias a la política de Estados Unidos exterior está siendo 2. O sea, es China, Rusia, claro, y Estados Unidos, Corea del Norte, claro, y Estados Unidos. O sea, yo creo que me parece que ahí está la gran diferencia entre una postura y otra de Trump y de Biden, o de los republicanos hoy. Y lo repetí, lo dije y lo repetí muchas veces y lo sigo diciendo, que hay que tener mucho cuidado hasta que el próximo presidente asuma con respecto a lo de Ucrania. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, hay una nueva escalada, porque Biden dice, estamos analizando permitir a empresas privadas, ellos llaman contratistas, ¿no? Contratistas son mercenarios, son empresas, empresas que tienen combatientes, que el espejo de Rusia fue cuando ellos hicieron Wagner, o Wagner, como quiera decirlo, ¿no? Que bueno, después con lo de Prigozhin, Putin como que le fue dando un poco de baja, ¿no? Retiro, porque había tomado demasiado poder. Pero bueno, en Estados Unidos existe, se llama Academy, o Academy se llama en estos momentos, porque fue cambiando el nombre. Y el permitirle eso, dicen, para arreglar el tipo técnico que puedan arreglar los antiaéreos o los tanques y demás. En realidad esto es mentira, primero van 10, después van 15, después van 5.000. Son soldados del ejército estadounidense que se retiraron, se fueron, le pagan más en la empresa privada, se pasan al privado,
y están trabajando ahí, trabajando entre comillas, ¿no? Sí. Sí, es un trabajo. Sí, bueno. Así que lo pondrían en el campo de batalla en Ucrania. Y por otro Sí, lado, sí. el acuerdo que hace Putin en Norcorea, Norcorea, claro. en donde se hace un pacto de defensa mutua, que dice... Algo así como la OTAN, digamos. Claro, si te entonces atacan dice, a vos... exactamente, pero ¿qué ocurre? Rusia ya está siendo atacado. Claro. Desde la perspectiva que puede utilizar el Kremlin, ¿no? En este Claro, sentido, claro. nos están atacando. Sí, es decir, ya Corea del Norte puede intervenir en favor de Rusia. A ver, y encima, ayer se conocía, por ejemplo, imágenes de Zelensky en Bélgica, en donde se sube a los F-16 norteamericanos que van a pasar a ser parte y están entrenando, aparentemente, digo entrenando, porque capaz que, como vos decís, y prontamente estarían siendo parte de esa guerra, con lo cual Sí. a ella no es defensa, sino que sería una especie de ataque. No, ya hay ataques a Sí, territorio ruso, a digamos. partir de misiles de alto alcance Sí, que... ya los hay. claro. Y fíjate que decían, ya está estipulado que el mes que viene llegan ingenieros, esto lo voy a encomillar, voy a Sí. hacer el gesto de comillas para el que no puede verme, Sí. ingenieros de Corea del Norte para trabajar con puentes y demás con el ejército ruso. Es lo mismo que decía de Estados Unidos. Ingenieros que tienen expertise en uso de armas. Claro, sí, Sí. obviamente. Sí, no son ingenieros civiles, puentes Sí, no van a ser. entonces, en poco Lo van a tiempo, destruir. quizás puede haber 500, 2000 ingenieros, porque hay muchos ingenieros Sí. en Corea del Norte. Entonces, eso es la escalada. Entonces, este conflicto se está profundizando e internacionalizando cada vez más. Ya estaba internacionalizado, pero cada vez más. Y además, se sugiere que Corea del Norte puede operar como puente entre China y Rusia. Es decir, para que no se vea tanto el traslado de armamentos de China hacia Rusia, sería vía Corea del Norte. Que aparte, siguiendo la doctrina Mondino, también los chinos son todos iguales, pero son bastante parecidos a los surcoreanos, entonces se pueden hacer pasar, ¿no? ¿Usted qué dice? Y dice, no, yo no soy Es fácil chino. de infiltrar. Claro, Claro. para mí. Dice, Según la doctrina Mondino, claro. claro, hay Son gente que todos lo puede iguales. distinguir, yo no. Es como los mellizos, ¿viste? Uno te dice, no, son... Entonces, va a ser muy peligroso Sí. todo esto hasta que suba Trump. Si es que sube Trump, O cualquiera. puede ser Biden, pero digo, si Trump hace lo que viene diciendo, que es al poco tiempo tratar de terminar con esta guerra. Es Sí. más, lo dijo ayer, Sí. esta guerra nunca debió haber empezado, nunca debió haber comenzado esta guerra. Sí. Solamente comenzó porque Biden fue quien instigó a que esto suceda. Es mucho eso, ¿no? Es fuerte. Es fuerte. Es fuerte. Sí, seguramente. Y bueno, hay que Ya ver me lo dice Cristian Rion. en ese posicionamiento, ¿vio? ¿Vio? Lo venía diciendo. Hace mucho lo vengo diciendo. Hay que ver qué hace Milei respecto de un cambio de Claro. posición de la Casa Blanca respecto a Ucrania. ¿Lo va a seguir abrazando a Zelensky o no lo va a seguir abrazando? Sí, No o lo va a ir a sabemos. abrazar a otro, porque en realidad no es no abrazarlo, Claro, sino que... quizás bueno, abraza al siguiente. a ver, básicamente lo que dijo Trump es que se haga cargo Europa de la guerra que hay en Europa. Perdón, Acá, fue una de las primeras y Sí. de las pocas Sí. figuras que vino a la asunción de Milei. claro, Zelensky. claro, por eso. Fíjate que lo invita con Orbán y Orbán tiene un problema grande con Zelensky. Orbán es el encargado del gobierno de Hungría. De Hungría. Sí. Y está con un problema porque Orbán tiene una buena relación con Vladimir Putin. Entonces representa dentro de la Unión Europea siempre un poco una valla a todos los avances que quieren para ayudar a Ucrania. Y lo invita a Zelensky y a Orbán, que se encontraron acá después de mucho tiempo y que Claro. tuvieron un diálogo bastante áspero, como casi siempre cuando hablan Zelensky con Orbán. Entonces, evidentemente, Milei no entiende mucho de estas cuestiones. Sí, porque no entiende ni húngaro ni... Claro, ni ucraniano. Ni ucraniano ni ruso, porque viste que... Exactamente. Por otro lado, cambiamos Sí. la cuestión, y además todo tiene que ver con todo. En Francia, el domingo están votando para las elecciones legislativas, Asamblea Nacional. Se desdobla, no es que se desdobla, ellos tienen una especie de balotaje, ¿no? Sí. En donde si las legislativas no superan, o sea, no tienen mayoría absoluta, No tiene más. votan nuevamente el 7 de julio. El domingo, primera votación, el segunda votación, el 7 de julio. ¿Y cuándo están Las empezando encuestas- las Olimpiadas, perdón? ¿Alguien sabe? No tengo el dato. 20 de julio. 20 de julio. Está cargadita la agenda. en cargadita Francia. la Sí, agenda 7 de Francia. julio es el próximo fin de semana. También. Así que Domingo. Domingo. Son seguiditas. son seguidas, sí. Bien. tienen Las nada en encuestas el le medio. dan de 33 a 38% a la ultraderecha
y 28-30 a bueno, esta alianza de todos los grupos de izquierdistas. Y tercero, cómodo y bastante lejos, a la agrupación de Macron, que no entiendo que por qué no terminó realizando una alianza con la izquierda, con la derecha, se hubiesen definido, o la derecha o la izquierda. Hubiera sido lo mismo. Lo que pasa es que las tensiones internas de su grupo es que algunos son de ultraderecha y algunos son de una centro derecha que, bueno, no le gusta demasiado a la familia Le Pen y hubiese gustado irse con la izquierda para no terminar de romper. Se va a terminar rompiendo igual la agrupación de Macron, pero está tercero cómodo. Quizás, solo quizás, si hay una mayoría en la Asamblea Nacional de la ultraderecha, ellos pongan el primer ministro. O sea, Macron obviamente seguirá siendo presidente de la nación francesa y la ultraderecha ponga su primer ministro. Probablemente. Esto no está definido, hay que pasar la elección, pero se ciernen rumores, sí. Ahí está la propuesta también de la ultraderecha en Francia de que las personas de doble nacionalidad no tengan ningún cargo político. A lo cual obviamente que será desde todos los ángulos a pegarle. Claro, porque ejemplo, Zinedine Zidane no podría... No, ni Michel Platini... No, si vamos a la selección actual, ninguno. Sí. No, que tienen doble nacionalidad, por eso. Por eso incluso, en la selección actual, ninguno. Incluso, ya te confirmo una cuestión, pero le dijeron a el presidente de la agrupación nacional, que quizás sea el primer ministro de Francia, si ganan por amplio margen, se llama Bardella, es un apellido italiano, a la cual le dijeron... Che, ojo. Porque está bien, vos sos francés, no tenés doble nacionalidad, pero tu abuelo, tu padre, no sé quién vino de Italia, imagínate esa situación, sus coetáneos habrán dicho... Pero capaz que dicen, no, pero era para el tema de los africanos, no tanto... Vos sos casi... Evidentemente así.